segundo y parte del tercer siglo, que ellos mientras vivían en el mundo eran paganos, eran idólatras, eran fornicarios, eran adúlteros, tenían más de una esposa, etc. Vivían en una vida de mucho libertinaje. Pero cuando esas personas se convertían, sucedía algo en sus vidas. Ellos tenían claro, pero muy claro, que una vez le rendían su vida a Jesucristo, Jesucristo se constituía en Dios y Señor de su vida. Y ya ellos no tenían libertad para seguir haciendo lo que hacían antes de venir a los pies de Cristo. Entonces, cuando estas personas se convertían, si usted estudia bien el libro de los Hechos o se toma el tiempo de estudiar uno de los libros de historia, le recomiendo, si usted quiere estudiar la historia de la iglesia, le recomiendo el escrito de Justo González, es un español, y lo escribe él magistralmente. Registra eventos fundamentalmente importantes. Ahí usted encuentra el registro de las 10 grandes persecuciones que la iglesia sufrió, y eso le va a edificar de una manera poderosísima a usted. El cristiano que no se preocupa de conocer la historia del origen de la iglesia se pierde una tremenda bendición. Y eso hace, en algunos casos, diría yo, que usted tenga ciertos vacíos. En todo el picture usted tiene vacíos, tiene unos spots oscuros donde usted no sabe, no conoce el background, no conoce el origen, no conoce el porqué de la doctrina, no conoce el porqué de X carta que un apóstol escribió. Usted está muy como a oscuras, no tiene suficiente luz. Entonces, esa falta de luz en muchos de nosotros nos impide tener convicciones firmes en cuanto a la fe. Pero cuando usted se preocupa, se interesa por crecer, por madurar, por investigar, por estudiar, por analizar, por corroborar, por constatar las cosas, oh hermano, usted crece y usted desarrolla una tremenda convicción. Miren, hermanos amados, el cristianismo no es solamente de arrimarse a una iglesia y ahí a aceptar lo que me digan, a lo que caiga. No, momento, espérese, no, cuidado. Primero que nada, cualquiera que se pare aquí a enseñarle a usted la palabra, usted tiene la responsabilidad de verificar que lo que le están enseñando sea conforme a la palabra. Y para que nadie le venga a dar a usted chanchullo, usted necesita conocer las Sagradas Escrituras. Y las va a conocer cuando usted las estudie. Amén, amén, hermanos. Amén. Usted no tiene que ser como un niño de kinder, que todo lo que le dicen se lo tiene que tragar. No. Usted es responsable de su misma alma. Usted es responsable de su relación personal con Jesucristo, ¿verdad? Y usted necesita tener una relación personal con Jesucristo. Ningún pastor debe de tener una función de intercesor a través de usted, en el sentido de que usted no tenga una línea directa con Dios. No. Dios el Señor se ha revelado a cada uno de nosotros a través de Jesucristo, y una vez Él se reveló a nuestro corazón, cuando creímos en Él, somos responsables de trabajar en tener una estrecha relación con Él. Cuando algo no está bien, mire, el Espíritu Santo a uno le dice, el Espíritu Santo a uno le revela, el Espíritu Santo a uno le habla, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero usted tiene que tener una relación. Ahora, yo entiendo que cuando uno apenas viene a los pies de Cristo, no entiende todas estas cosas, no sabe cómo funciona, no sabe cómo hacerlo. Entonces, de nuevo le vuelvo a repetir: cuando usted entiende que Dios lo planta en un lugar para que sea miembro de esa iglesia, usted tiene varias responsabilidades. Las responsabilidades no solo son del don de ministerio, las responsabilidades no son solamente del equipo de oficiales que le ayudan a que el ministerio se realice. No, la responsabilidad es del momento que usted se rinde a los pies de Cristo. Usted tiene la responsabilidad de edificar su propia vida, de edificar su propia alma, de ir liberándose de la basura, de la cultura equivocada que el mundo nos heredó, y ir creciendo en el conocimiento de los principios eternos y gloriosos que Cristo nos enseñó y que Dios plasmó en su santa palabra para nuestra edificación. Por eso es que el uno entender este orden y aprender a respetar las autoridades representativas de Dios, eso le ayuda grandemente para que usted pueda crecer. Porque el plan de Jesucristo desde un principio fue que a través de los dones de ministerio, cada uno de nosotros experimentáramos crecimiento y madurez. A ver, diga conmigo: crecimiento y madurez. Entonces, en Efesios, aquí el pasaje que acabamos de leer, se nos describen los objetivos principales que Jesús propuso en su corazón
cuando dispuso crear la iglesia, establecer su cuerpo llamado Iglesia de Cristo aquí en la tierra, y no la dejó huérfana, le dio de su espíritu y le dio 5 dones de ministerio. Amén. A ver, diga conmigo: Dios, a través de Cristo, le dio a la iglesia su Espíritu Santo y le proveyó de 5 dones de ministerio. Entonces, lo ideal es que cada miembro del cuerpo de Cristo se exponga, si no todas las semanas, todos los meses, eventualmente durante el año se exponga a los 5 dones de ministerio. Y ahí estamos nosotros enfocados, porque la iglesia se edifica de esa forma. Ahora bien, la razón de ser de los dones de ministerio consiste mayormente en proporcionar al cuerpo de Cristo madurez y crecimiento. Crecimiento y madurez. Si usted que me escucha es un miembro del cuerpo de Cristo, le insto a que se preocupe por crecer mediante el conocimiento de los principios, valores, verdades y doctrinas que Jesucristo, el dueño, fundador y Señor de la iglesia, nos ha enseñado, nos ha mostrado y nos ha mandado. Mire, cuando yo llegué a la iglesia, que venía de ser un vicioso, fumador, ¿cómo decía el dicho aquel? Fumador, parrandero y qué más. Bueno, era fumador, era bebedor, era un montón de cosas en el mundo. Era una vergüenza. No podía yo representar a Cristo de esa manera. Si en aquel estilo de vida que yo tenía, yo afirmaba ser cristiano, cosa que lo hacía, porque en la doctrina, en la iglesia donde yo había crecido, que era una religión ciega, y cuando digo ciega es porque no está ahí la presencia del Espíritu Santo, porque no está la luz de la verdad de Jesucristo ahí. Entonces yo era parte de todo un esqueleto religioso desde mi niñez hasta los días de mi juventud, pero yo caminaba como el cangrejo, al revés o para atrás, porque mientras trataba de acallar mi conciencia con la liturgia religiosa de presentarme a un edificio donde no estaba realmente el Espíritu de Dios hablándole a los miembros de ese cuerpo, yo acallaba lo que la conciencia me hacía entender o ver o tratar de revelar que yo estaba equivocado, que yo estaba caminando por un camino que no era el camino de Dios. Pero el abrazar una religión le ayuda al ser humano a acallar su conciencia, a calmar la conciencia y uno no sentirse tan condenado, tan pecador. Y ese es uno de los grandes engaños de Satanás, porque el diablo no quiere que el pecador se reconozca pecador delante de Dios. Entonces, mientras el pecador encuentra sistemas, formas, y esto lo hace a través de diferentes religiones, de acallar esa conciencia, porque la conciencia, mire usted, es el elemento que Dios en su gloriosa y magnífica y eterna sabiduría le colocó como un chip a todo ser humano. Y todo ser humano, cuando hace algo malo, la conciencia le da a conocer que aquello que hizo fue malo. Aunque él lo justifique, aunque él argumente, aunque él diga mil cosas tratando de acallar su conciencia y justificarse delante de los hombres, no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese hombre muere sin Cristo y viene a la presencia de Dios para ser juzgado, su misma conciencia le trae a memoria lo que él intuía que no era correcto, pero que seguía por el camino incorrecto. ¿Me explico? Entonces, aunque la gente no haya oído el evangelio, aunque la gente no haya oído el mensaje de salvación, como en el caso de nuestros indígenas, nuestros ancestros de Latinoamérica, o muchos ancestros de diferentes tribus en todo el mundo, que no oyeron el evangelio como usted lo está oyendo, ellos dentro de sí tenían algo, un elemento sobrenatural, algo más espiritual que natural, que les permitía entender a través de las cosas creadas que había un ser superior, creador de todas las cosas.